Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de DenoFresh. En este vídeo vamos a explicar cómo aplicar estilo a los componentes. Para ello vamos a partir de un proyecto ya realizado, de modo que no dediquemos tiempo a escribir el código, es un código que ya sabéis hacer, y lo que vamos a hacer directamente es mostrar cómo crear un estilo en CSS y cómo aplicarlo a un componente, y luego cómo podemos utilizar ese estilo y qué sentido tiene. Entonces lo primero que vamos a hacer, como podéis ver aquí, es crear un componente, es un componente botón, ¿de acuerdo? Recordáis, los componentes son bloques de código, son como los ladrillos que construyen nuestra página. Entonces aquí hemos creado un componente botón y vamos a ver algunas de sus peculiaridades. En primer lugar, hemos definido un tipo button props, que serían las props que va a recibir ese botón, es decir, los atributos que yo voy a poderle pasar al componente. Y aquí cabe destacar dos cosas. Por un lado, le estoy diciendo que herede todas las propiedades que tienen los botones de HTML. Esto va a ser siempre igual. Cuando yo creo un componente estándar, si creo un input, creo un botón, un componente que básicamente lo que hace es añadir cierta funcionalidad a un componente que ya existe en HTML, como en este caso el botón ya existe en HTML. Entonces yo lo que voy a hacer es un botón especial, con propiedades específicas. Entonces lo que hago es, por un lado, cojo las propiedades que ya existen en un botón, ¿de acuerdo? Y es con este código. Y como conocéis ya de TypeScript, lo que hago es añadirle una propiedad que va a ser la prop, el atributo que yo voy a crear y que no existe en el botón por defecto. Y esto va a ser, en este caso, la variante, que puede tomar dos valores, primario o secundario. Es decir, voy a crear un botón que aparte de todos los atributos que ya tienen los botones, ¿de acuerdo? Un botón que aparte de todos los atributos que ya tienen los botones, pueden recibir un nuevo atributo, variant, con dos valores, primario o secundario. Ese es como va a ser mi componente. Y a continuación ya directamente creo el componente. Como vimos en el vídeo anterior, le creo un tipo y el tipo va a ser siempre function component y las props que va a recibir, button props, ¿de acuerdo? Y a continuación lo que hago es definirlo. Veo que variant va a ser la que he definido aquí, los children es lo que hay dentro del componente, lo vimos también, siempre que creo un componente, dentro del componente, por ejemplo del botón, puedo poner texto, esos serán los children, ¿de acuerdo? Es lo que hay entre la etiqueta de apertura y de cierre de un componente y estará en todos los componentes. Y luego todas las demás, esto ya lo sabéis de TypeScript o JavaScript, es cómo se desestructura un objeto. Aquí lo que estoy diciendo es que de las props me guarde el campo variant, me guarde el campo children y todos los demás atributos los guarde en rest, ¿de acuerdo? Y a continuación, fijaos lo que estoy haciendo aquí. Estoy creando un botón que va a tener todos los atributos, es decir, los atributos que reciba al instanciar el botón están aquí, va a tener todos los atributos y luego tiene la clase, y esto es el CSS. Veremos ahora cómo definimos las clases, aunque ya deberíais a estas alturas del curso haber visto algún tutorial de CSS y ser más o menos familiares con esta nomenclatura. Lo vamos a ver, pero lo que hace aquí es un botón cuyo texto será el children. Cuando lo instanciemos lo veremos. Yo en el index lo que estoy haciendo es un botón, la variante que le estoy pasando es primaria y esto sería el children, es decir, lo que hay entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. En este caso el children es secondary, en este caso el children es primary, ¿de acuerdo? Entonces lo que estoy haciendo es pintar un botón ya normal y corriente, un botón de HTML, al cual el texto que le paso es el children, es decir, el texto que le paso es este, ¿de acuerdo? Y luego vamos a fijarnos en las clases. Como sabéis, en CSS yo puedo ponerle varias clases, de modo que cogerá los estilos que haya definido para botón y luego fijaos, ¿cuál es la segunda clase? Pues la segunda clase es esta prop, es decir, la segunda clase va a poder ser primary o secondary, ¿de acuerdo? Las dos clases va a poder tomar estos valores, de modo que en este componente el botón va a poder ser de clase botón y clase primario o de clase botón y de clase secundario. Entonces, una vez que lo tengo definido, tendré que definir cuáles son estos estilos CSS, ¿de acuerdo? Simplemente ver que al instanciarlo, en este caso estoy instanciando un botón de clase, o sea, de variante primaria, por lo tanto aquí lo que voy a hacer es que la clase sea botón y primaria, o un botón con variante secundaria, de modo que aquí la clase va a ser
botón y secundario. Vamos a ver ahora los estilos. Lo primero que hago es definir la clase botón, es decir, todos mis botones o todos los elementos que sean de tipo botón, ¿de acuerdo? Pues van a tener estos atributos: un padding, un borde, un radio del borde, el cursor que se va a transformar en puntero, un tamaño de fuente y un margen, ¿de acuerdo? Y esto es común para todos los botones. Y fijaos lo que digo aquí, lo que estoy diciendo aquí, y esto es CSS, de nuevo esto tenéis que aprenderlo por vuestra cuenta. Estoy diciendo los botones que sean de clase primaria, es decir, aquí, si aquí pongo primaria, es un botón de clase primaria. Entonces lo que estoy diciendo es que los botones que sean de clase primaria, el color de fondo es rojo y el color del texto es blanco. Además, estoy diciendo que cuando paso el ratón por encima, los botones de clase primaria, al pasar el ratón por encima, el color se va a oscurecer, color de fondo, mientras que el color de texto va a ser blanco. Y cuando esté activo, es decir, cuando haga clic, el color de fondo va a ser blanco, mientras que el color de texto se va a hacer rojo. Y lo mismo para los de clase secundaria, es decir, he definido todos los estilos que pueden tener mis botones. Primero el estilo genérico de botón y luego las diferencias entre el botón primario y el botón secundario. De este modo tengo definidos estilos para dos botones, botón primario y botón secundario. Finalmente, como hemos dicho, en el index, por un lado, lo que estoy haciendo es importar el componente botón y luego estoy renderizando un botón de clase primaria y un botón de clase secundaria. Vamos a ver cómo se ve esto. Si hago denotask start y voy a la página que me indica, aquí tengo mis dos botones y fijaos, como habíamos dicho, el primario tiene el fondo rojo y el texto blanco, el secundario tiene el fondo azul y el texto azul, ¿de acuerdo? Eso es lo que hemos visto en el CSS, que está en Static Styles, rojo blanco, azul blanco, y luego aparte todos los botones tienen estas características, que es lo que le da el tamaño, la forma, el borde, etcétera. Entonces el primario, al pasar el ratón por encima, oscurece y el texto sigue siendo blanco, oscurece y el texto sigue siendo blanco. Eso es lo que hemos conseguido con estas, aquí está, hover, que es cuando pasa el ratón por encima, para el primario, para el secundario, y finalmente al hacer clic se pone blanco y cambia el texto del color, ¿de acuerdo? Que eso es lo que hemos conseguido con el active aquí y active aquí. Entonces esto es un modo de reaprovechar, porque yo solo defino la clase botón, que no es la estándar, no es la de HTML, y luego puedo reutilizarla en mis componentes. Entonces con esto lo que haremos en el proyecto de la próxima clase será hacer una aplicación sencilla, ya la hemos hecho hasta ahora, es descargar los personajes de Rick y Morty, pero donde vamos a aplicar bastantes reglas de estilo y vamos a hacerlo a través de componentes. El estilo que utilizaremos será Flex. Lo practicaremos en clase el próximo día, pero puede ser bueno si ya lo lleváis mirado. Sobre todo es muy importante que ya tengáis una idea general de lo que es CSS. Nos vemos en la próxima clase.